Y Lucas dice en su evangelio, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y bueno, aquí está el evangelio que inicia con el anunciamiento del nacimiento de Juan, y enseguida luego el nacimiento de Jesucristo, porque es el centro de nuestra adoración, es el centro de la historia. Incluso los que no creen en Él cuentan el tiempo a partir de su nacimiento. Voy a invitar que tomes tu asiento, los que están aquí en el auditorio, los que están allá en su casa, pues Dios los bendiga y no estén tan cómodos que se vayan a dormir. Y qué bueno que podemos hacer iglesia a distancia. Un saludo para todos los que están en los diferentes lugares que nos están acompañando en nuestra transmisión. Los bendecimos en el nombre del Señor. Quiero leer el capítulo 2 de Lucas, verso 4 en delante. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Creo que en medio de la pandemia, en medio de las enfermedades, limitaciones económicas por el desempleo y cualquier situación que estemos atravesando, no hay nada más alentador que escuchar estas buenas noticias. Buena noticia, y dice que dará alegría a toda la gente, en todos los lugares, a todas las razas, en cualquier circunstancia. Lo que nos puede traer esperanza, lo que nos puede traer paz, es esta realidad, el nacimiento de el Salvador, de el Mesías, de el Señor. El verso 11 nos dice cuál es la buena noticia. Y dice que el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Lo reconocerán de la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esa era la alabanza de los ejércitos celestiales, y hoy tratamos de unirnos también a esta celebración. Creo que no hay, en mi limitación no encuentro la forma adecuada de celebrar este acontecimiento tan glorioso, porque no solamente es un hecho histórico, sino es una vivencia, es una realidad en nuestra vida, y eso es realmente lo más extraordinario. ¿De qué serviría conocer la historia, algo real que sucedió, pero si no estamos disfrutando del beneficio, de la bendición de esta realidad de la venida de el Salvador, de el Mesías, de el Señor? El verso 11 usa esos tres términos que son exclusivos de Dios, porque Él es el único que puede salvar. Él es el único ungido, el Mesías, el que tiene la capacidad de liberar. Él es el Señor, Él es el dueño. Y bueno, ¿cómo no iba a ser una buena noticia y cómo no iba a traer alegría? Porque en aquel momento vivían oprimidos por los romanos, y cierta desesperanza había en sus vidas por los años que habían pasado y que no se cumplían las profecías. Aparentemente nada estaba pasando, pero dice Pablo en Gálatas 4 que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nació conforme a la ley, en el cumplimiento del tiempo, o sea, de una forma puntual, precisa, se cumplieron las profecías y todo lo que estaba desde el Génesis hablado de que sucedería para traer la reconciliación del hombre con Dios,
aquí viene en el nacimiento de Jesucristo. Y también a cada uno de nosotros se reveló o vino a nosotros la palabra, el evangelio, la buena noticia, y también llegó para traernos paz, traernos esperanza en el momento oportuno. En algún momento quizás tú has dicho: ¿por qué no conocí al Señor antes? ¿Por qué no me hablaron del evangelio antes, cuando era más joven o en otra circunstancia? Bueno, te voy a decir que en el momento adecuado, oportuno, Dios a cada uno llegó a nuestras vidas, y lo importante es que respondamos a ese llamado, que podamos dejar que esa buena noticia traiga el efecto por el cual vino a realizar, a lo que vino a esta tierra. Estas palabras del verso 11 son muy significativas. El Salvador, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el esperado, el que la gente, de hecho, cuando Jesús cumple su ministerio, ya resucitado, va a ascender a los cielos, le preguntan los discípulos que estaban reunidos ahí: ¿restituirás el reino a Israel? Porque ellos miraban en el Mesías aquel que los liberaría de los romanos y restauraría, como en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David, el reino a los hebreos. Pero el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el rincón de San Francisco, hasta el último de la tierra. Hasta acá, ¿verdad?, llegó el testimonio, y ahora nos toca a nosotros también extender este evangelio, llevar estas buenas noticias a los demás rincones de la tierra donde no se conoce que hay esperanza, que hay redención, que hay salvación en Jesucristo, y que traiga paz a nuestra vida. Porque aunque no haya guerra, literalmente, decir una confrontación armada, pero siempre hay esa lucha interna en los seres humanos entre hacer el bien, hacer el mal, la tentación, la naturaleza caída que siempre tiende a la rebelión, que tiende a la desobediencia. Pedro dice los deseos naturales o mundanos que batallan contra el alma. Entonces hay una lucha interna de la cual Dios quiere liberarnos o darnos victoria y traer paz a nuestra vida, una paz que empieza cuando nos reconciliamos con Él, y entonces con esa paz podemos experimentar su presencia, podemos experimentar, o su presencia experimenta o nos da paz, y podemos compartir a otros de esta experiencia, de estas buenas noticias. El verso 14, el cántico de los seres celestiales dice: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esto realmente es precioso, porque Dios se ha complacido de cada uno de nosotros. Si hoy le conocemos, si hoy hay lugar en nuestra vida para Él, si le reconocemos como el Salvador, como el Mesías, como el Señor, es porque Él se complació de nosotros, porque le caímos bien, porque hallamos gracia, porque alcanzamos su misericordia. De hecho, es la única forma en que el ser humano tiene relación con Dios. No son los méritos de David o de Abraham o de María lo que los hicieron aptos para que entraran dentro de su pueblo, de sus planes, de su propósito. Fue la gracia, la misericordia de Dios. Siempre ha sido por gracia y será por gracia, será por la misericordia de Dios. Dice Lucas capítulo 1, verso 17, será un hombre, hablando de Juan Bautista, un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor. Yo sé que en muchos hogares se ha estado preparando por estas fechas, pero la preparación a la que nos llaman las Escrituras, y no solamente en estas fechas, sino siempre, es para el acontecimiento glorioso que está a las puertas, y es la segunda venida del Mesías. Juan cumplió en parte el ministerio de preparar el camino para la venida del Señor, pero ahora nos toca a nosotros preparar el camino para la segunda venida del Mesías. Ahora fíjate en qué consiste esa preparación. Estoy leyendo Lucas 1:17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor. ¿Qué va a suceder en esa preparación, o qué acontecimientos son los que hace que se esté preparado para su venida? Y inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Dos cosas que son hoy
muy necesarias, porque si algo se nota es la desintegración familiar, ataques por todos lados para desintegrar las familias, desunión familiar, divorcios e incluso viviendo dentro de la misma casa una separación, un distanciamiento muy notorio. Es triste mirar en muchas familias que están en la mesa, están reunidos, pero cada quien con su celular, ajenos al momento. Y la verdad que es importante que en estos días podamos disfrutar de la familia, y no solo estos días, sino siempre, y que una forma de prepararnos para el Señor es tener armonía en nuestras familias. Y es, según lo que dice este versículo, es la forma de prepararnos para la venida del Mesías. Y no solamente para el tiempo futuro, sino para hoy, que hoy por hoy esté reinando en nuestras vidas, en nuestras casas. ¿Cómo se puede lograr esta armonía? Pues cuando hay un respeto mutuo, cuando reconocemos el valor de cada persona, cuando seguimos los principios, dejamos la rebeldía, dejamos de vivir según mi manera, según mi criterio, y nos ajustamos a las normas que Dios estableció para que haya armonía en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras relaciones interpersonales, y de esa manera disfrutemos la vida. Respeto mutuo, decir obediencia, honra a los padres, y también de los padres a los hijos en el trato respetuoso como seres valiosos, como seres inteligentes, seres que Dios nos ha concedido para bendecirnos mutuamente. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría, es decir, dejar a un lado la rebeldía, la necedad, y ser sumisos. De hecho, Jesucristo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces la sumisión es lo que nos trae paz, nos trae descanso, nos trae sosiego. Mateo 11:10, Jesucristo habla de Juan el Bautista y dice: Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, él preparará el camino delante de mí. Ya leímos aquí cómo lo iba a preparar, y citando textualmente a Malaquías 3:1, donde se menciona que enviaría al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, el día grande y terrible. Y entendemos que ese día todavía no viene, pero sí nos toca preparar el camino para este gran acontecimiento. El capítulo 1 de Lucas, que estamos considerando, en su verso 78, dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Nos visitó desde lo alto la aurora, dice otra versión. Por la tierna misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por su amor inagotable. Ahora, ¿para qué viene esa luz? ¿Para qué va a brillar en nosotros? Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, para guiarnos al camino de la paz. Ya lo cantaban los ángeles: paz en la tierra. Y es lo que Dios espera, que tú y yo tengamos paz. No solamente saludemos paz de Cristo o shalom, sino que eso sea una vivencia, una realidad. Y esto es posible, esto está al alcance gracias a que Cristo ahora vive en nuestros corazones. El verso 68 del capítulo 1, aquí está profetizando Zacarías, lleno del Espíritu Santo: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Es decir, pagó aquello que no podíamos pagar. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, porque él estuvo cumpliendo puntualmente las profecías que se habían anticipado de dónde nacería, del linaje de donde provendría. Dice el verso 70, lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. 71, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Si bien en ese momento y en la historia del pueblo de Israel ha tenido enemigos literales, donde la lucha era
cuerpo a cuerpo, física. Hoy no tenemos la opresión de alguna nación sobre nosotros, pero sí hay situaciones que nos oprimen, nos quitan la paz, nos quitan la libertad, porque cuando uno se somete a algo es esclavo de aquello a quien se somete. Y hoy por hoy vemos al ser humano que está sumiso a ciertas sustancias químicas, que está sumiso a ciertos hábitos que le privan de su comunión con Dios y de la comunión incluso con los seres que ama. Entonces, hoy Dios está aquí también para libertarnos, para rescatarnos de los enemigos, de aquellas cosas que, como dice Pedro, batallan contra el alma, de aquellas cosas que están en nuestra naturaleza caída, que como Jesucristo dijo, del corazón provienen los asesinatos, los adulterios, todas las cosas negativas están dentro del ser humano cuando vive al margen o fuera de la voluntad de Dios. Y Jesucristo vino a mostrarnos, a guiarnos el camino de la paz, el camino de la reconciliación a Él, la reconciliación con nosotros y la reconciliación con los que nos rodean. Entonces, rescatarnos de los enemigos. Y dice el verso 72, Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto. Él ha sido misericordioso con Abraham y con David y con todos los patriarcas, los hombres, héroes de la fe, que ellos fueron lo que fueron por la misericordia de Dios, y tú y yo también hoy tenemos acceso, tenemos entrada al trono de su gracia por la misericordia de Dios. Él ha sido misericordioso, Él es misericordioso. Esto es importante asimilarlo, recordarlo, porque luego a veces pensamos que estamos muy por debajo de merecer la gracia, la intervención de Dios, que si fuésemos como aquellos grandes hombres que menciona la Biblia. Pero la Biblia es un libro que no oculta las debilidades. De hecho, cuando vemos la genealogía de Jesucristo, ahí vemos a personas que en su forma de vivir tuvieron fallas en su carácter, y es precisamente porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los seres imperfectos. E incluso María, como ya lo dije, María, Abraham, David y todos los hombres y mujeres de fe, ellos fueron lo que fueron por la gracia, por la misericordia de Dios, y es lo que hoy está también a nuestra disposición. Él ha sido misericordioso, no solo con los antepasados, sino también con nosotros. ¿Alguien dice amén? Así es. Verso siguiente dice, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Entonces ya nos ha rescatado, y ahora lo que espera Dios es que le sirvamos sin temor, sin dejar de estar valorando si valdrá la pena, si las consecuencias, el riesgo de servirle. Bueno, yo creo que cuando estamos enamorados de Jesucristo, cuando nos damos cuenta todo lo que Él dejó, lo que Él hizo a nuestro favor, vamos a dar un paso de fe y vamos a entregarnos a Él y servirle sin temor. ¿Cómo? Verso 75 lo dice: en santidad, separados, dedicados para Él, y en justicia, hacer aquello que es recto, que es justo, lo cual es imposible realizar si no está Jesús, si no está su Espíritu Santo viviendo o produciendo esos frutos en nosotros. Ya me di cuenta de eso, espero que te des cuenta también de eso. No es posible que lo hagamos con nuestro esfuerzo, pero eso es lo importante de lo que celebramos hoy, que no solamente nació allá en Belén hace muchos años, sino que ha nacido en nuestro corazón, y que si no ha nacido hoy, tú le des ese lugar que no encontró en aquel momento disponible. Juan también señala esa dureza del corazón y dice en el capítulo 1, verso 10, verso 9, que en el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero sin embargo más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es el significado real del nacimiento de Jesucristo, que haya nacido en nuestros corazones, y que lejos de turbarnos como Herodes cuando escuchó la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se turbó él, se turbó el rey, otro rey. Que tú y yo nos llenemos de alegría porque es nuestro Rey, porque Él es el Rey de Reyes. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a servirle? El verso 75 nos dice cómo servirle, y es servirle en santidad y justicia, sin temor, mientras vivamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿En una temporada nada más?
No, mientras vivamos todos los días de nuestra vida, y claro que Él es digno de nuestra adoración, nuestro servicio, de nuestra entrega, porque Él nos ama. Y luego Zacarías ahora está hablando de su hijo, se refiere a Juan y dice, y tú, verso 76, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. El perdón de los pecados es lo que nos trae paz, nos trae comunión con Dios y nos da fe, nos da esperanza. Y esto es lo que hoy el mundo necesita escuchar. Y creo que más que con palabras, que puedan las personas ver cómo Dios nos permite vivir en armonía en nuestra familia, vivir disfrutándonos unos de los otros, amándonos, apoyándonos mutuamente, cómo el amor de Dios se ve reflejado en nuestras acciones, y entonces, como Pedro dice, que estemos preparados para responder con mansedumbre, con reverencia a aquel que les pregunte, oigan, ¿por qué ustedes se la llevan tan bien? ¿Por qué ustedes tienen paz en medio de la pandemia? ¿Por qué ustedes tienen esperanza, tienen alegría? Entonces vamos a llevarlos a la fuente de paz, a la fuente de alegría, a la fuente de perdón, que es Jesucristo.